Bienvenidos a este recorrido por uno de los episodios más fascinantes y misteriosos de la historia sagrada. El Éxodo no es solo un relato de liberación, sino también un viaje lleno de secretos, simbolismos y misterios que han cautivado a creyentes y estudiosos durante milenios. Hoy nos sumergiremos en las profundidades de esta historia, explorando aquellos aspectos menos conocidos, las interpretaciones ocultas y los detalles sorprendentes que el texto bíblico nos revela cuando lo examinamos con atención. Los orígenes del cautiverio. Antes de adentrarnos en el Éxodo mismo, debemos entender cómo el pueblo de Israel llegó a Egipto. La historia comienza realmente con José, hijo de Jacob, vendido por sus hermanos y llevado como esclavo a tierras egipcias. Pero Dios estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. Génesis 39:21. José, a través de su habilidad para interpretar sueños, se convirtió en el segundo hombre más poderoso de Egipto, solo por debajo del faraón. Esta posición privilegiada permitió que toda su familia se estableciera en la tierra de Gosén durante una gran hambruna. Lo que pocos saben es que estos acontecimientos cumplían una profecía anterior, revelada a Abraham. Y Dios dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Génesis 15:13. Este dato es crucial, los 400 años predichos. Algunos estudiosos creen que este período comenzó desde el nacimiento de Isaac, el hijo de la promesa, mientras que otros consideran que se inició con el establecimiento de los israelitas en Egipto. Moisés, el hombre detrás del mito. Moisés, cuyo nombre significa, sacado de las aguas, nació en un momento oscuro para los hebreos. El faraón había ordenado la muerte de todos los niños varones israelitas. Pero hay un detalle fascinante que muchos pasan por alto, y tomó un hombre de la familia de Leví por mujer a una hija de Leví. Éxodo 2:1. Ambos padres de Moisés pertenecían a la tribu de Leví, la misma que posteriormente sería designada para el sacerdocio. No era coincidencia, Dios estaba preparando a un libertador que entendería tanto el servicio sagrado como el liderazgo político. Otro secreto poco comentado es la educación de Moisés. Como hijo adoptivo de la hija del faraón, recibió la mejor formación posible, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Hechos 7:22. Moisés conocía los secretos de la corte egipcia, su religión, su ciencia y su magia. Este conocimiento resultaría providencial para enfrentarse posteriormente a los hechiceros del faraón. La zarza ardiente, encuentro con lo divino. El encuentro de Moisés con Dios en la zarza ardiente es uno de los momentos más trascendentales de la Biblia. Pero contiene elementos que a menudo pasan desapercibidos. Cuando Moisés pregunta por el nombre de Dios, recibe una respuesta enigmática. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy me envió a vosotros. Éxodo 3:14. En hebreo, yo soy el que soy, se traduce como EHYEH, una forma del verbo, ser, o, existir, que implica existencia constante, presente y futura. No es simplemente un nombre, sino una declaración de la naturaleza eterna e inmutable de Dios. Otro detalle fascinante: la zarza ardía pero no se consumía. Los rabinos han interpretado esto como símbolo del pueblo de Israel. A pesar de las persecuciones y sufrimientos a lo largo de la historia, nunca ha sido destruido completamente. Las plagas, más que castigos divinos. Las 10 plagas no fueron elegidas al azar. Cada una de ellas estaba diseñada específicamente para desafiar a una deidad egipcia, demostrando la supremacía del Dios de Israel. 1. Sangre, desafío a Api, dios del Nilo. 2. Ranas, contra Heket, diosa de la fertilidad con cabeza de rana. 3. Piojos mosquitos, contra Heb, dios de la tierra. 4. Moscas, contra Kepri, dios representado como un no escarabajo. 5. Peste del ganado, contra Hathor, diosa con cabeza de vaca. 6. Úlceras, contra Isis, diosa de la salud y la magia. 7. Granizo y fuego, contra Nut, diosa del cielo. 8. Langostas, contra Seth, dios de las tormentas y el desorden. 9. Tinieblas, contra Ra, el poderoso dios Sol. 10. Muerte de los primogénitos, contra el mismo faraón, considerado hijo primogénito de Ra. Este patrón muestra que el Éxodo no fue solo una liberación política, sino un conflicto teológico, el Dios de Israel demostrando su poder sobre las falsas deidades de Egipto. La Pascua, simbolismo oculto.
La institución de la Pascua contiene simbolismos profundos que prefiguran acontecimientos futuros. Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Éxodo 12:7. La sangre del cordero aplicada en forma de cruz, dos postes verticales y el dintel horizontal, anticipaba el sacrificio de Cristo. No es casualidad que Jesús fuera crucificado durante la festividad de la Pascua, estableciendo un paralelismo entre su sacrificio y el cordero pascual. Otro detalle significativo: el cordero debía ser asado entero, sin quebrar ninguno de sus huesos. No quebraréis hueso suyo. Éxodo 12:46. Este mandamiento encontró su cumplimiento cuando, durante la crucifixión de Jesús, los soldados no le quebraron las piernas como era costumbre para acelerar la muerte, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Juan 19:33. B. El cruce del Mar Rojo, misterios de la travesía. El paso del Mar Rojo representa uno de los mayores milagros descritos en la Biblia. Sin embargo, hay aspectos de este relato que merecen especial atención. El texto bíblico menciona: y Jehová hizo que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Éxodo 14:21. Dios utilizó un fenómeno natural, un fuerte viento, para producir un efecto sobrenatural. Los científicos han estudiado cómo un viento sostenido podría haber creado un efecto de retroceso de agua en una zona poco profunda, creando un pasaje temporal. Otro detalle que pocos notan: el texto no habla de paredes de agua, como se representa popularmente, sino de las aguas les eran como muro a su derecha y a su izquierda. Éxodo 14:22. La palabra hebrea para muro, chomá, puede significar también protección o defensa. Es posible que las aguas simplemente retrocedieran a ambos lados, creando un camino elevado, más que paredes verticales. El maná, alimento celestial. Durante 40 años, los israelitas fueron alimentados con maná, descrito como: era como semilla de culantro, blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. Éxodo 16:31. Lo fascinante del maná es que simbolizaba la provisión divina perfecta. Aparecía diariamente, enseñando dependencia constante de Dios. Cada persona recogía exactamente lo que necesitaba. No podía almacenarse, excepto para el sábado, enseñando confianza diaria. Duró exactamente hasta que entraron en la tierra prometida. Un aspecto poco mencionado: la palabra maná proviene de la expresión hebrea manjú, que significa ¿qué es esto?, la pregunta que los israelitas exclamaron al verlo por primera vez. Este alimento era tan extraordinario que ni siquiera tenían un nombre para él. Los 10 mandamientos, código divino. La entrega de los 10 mandamientos en el Sinaí representa la formalización del pacto entre Dios y su pueblo. Estos mandamientos no eran simplemente reglas arbitrarias, sino principios fundamentales para una sociedad justa y una relación correcta con Dios. Un detalle significativo: los mandamientos estaban escritos por el dedo de Dios. Éxodo 31:18, sugiriendo una comunicación directa sin intermediarios humanos. Otro aspecto fascinante: las tablas estaban escritas por ambos lados. Éxodo 32:15. Los estudiosos sugieren que esto podría representar la dualidad del pacto como un acuerdo entre dos partes, o quizás simbolizar que la ley de Dios abarca todos los aspectos de la vida, tanto públicos como privados. El tabernáculo, plano celestial en la tierra. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Éxodo 25:40. El tabernáculo no era simplemente un lugar de culto, era una representación terrenal de realidades celestiales. Cada detalle de su construcción tenía un significado simbólico. Por ejemplo, el candelabro de 7 brazos, menorá, representaba la luz divina. El altar de los sacrificios prefiguraba la expiación por el pecado. El velo que separaba el lugar santísimo simbolizaba la separación entre Dios y la humanidad debido al pecado, velo que se rasgaría durante la crucifixión de Jesús. Un secreto notable es la disposición misma del campamento israelita alrededor del tabernáculo. Las 12 tribus acampaban en formación específica, creando desde el aire un patrón que algunos estudiosos sugieren podría representar una cruz, siglos antes de que este símbolo adquiriera su significado cristiano. La ruta del Éxodo, debates y misterios. La ruta exacta que siguieron los israelitas sigue siendo objeto de debate. La Biblia menciona lugares como Pi-Hahiroth, Migdol, Baal-Zephón, Mara, Elim y Refidim. Sin embargo, la ubicación precisa de muchos de estos sitios sigue siendo incierta.
Algunos estudiosos proponen la ruta del norte, a través de la península del Sinaí, mientras que otros defienden una ruta del sur, que llevaría al tradicional monte Sinaí, Jebel Musa. Una teoría provocadora sugiere que el verdadero monte Sinaí podría estar en Arabia, no en la península del Sinaí. Esta teoría se basa en pasajes como Gálatas 4:25, donde Pablo dice que Sinaí es un monte en Arabia. Los defensores de esta teoría señalan la montaña Jabal al-Los, que tiene características intrigantes, como rocas en su cima que parecen quemadas, recordando el fuego de Dios sobre el Sinaí, y formaciones rocosas que podrían corresponder al altar e ídolos mencionados en el relato bíblico. 40 años en el desierto, lecciones ocultas. El período de 40 años en el desierto no fue simplemente un castigo por la incredulidad, sino un tiempo de formación para una nación. La generación que había conocido la esclavitud en Egipto necesitaba desaparecer antes de que el pueblo pudiera entrar a la tierra prometida. Las personas nacidas y criadas en esclavitud tenían una mentalidad que les impedía vivir plenamente como pueblo libre. Otro aspecto fascinante. A pesar de vagar por el desierto durante décadas, la Biblia señala: tu ropa no se envejeció sobre ti, ni tu pie se hinchó, en estos 40 años. Deuteronomio 8:4. Este milagro sostenido de provisión divina muestra que Dios cuidaba de su pueblo incluso durante el tiempo de disciplina. Moisés y la roca, un error costoso. Uno de los episodios más trágicos para Moisés ocurrió cuando Dios le ordenó hablar a una roca para producir agua, pero en lugar de eso la golpeó con su vara. Y alzando Moisés su mano, golpeó la roca con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación, y sus bestias. Números 20:11. Como resultado, a Moisés le fue prohibido entrar en la tierra prometida. ¿Por qué una consecuencia tan severa por lo que parece una pequeña desviación? Pablo revela en 1 Corintios 10:4 que la roca era Cristo. La primera vez que Israel necesitó agua, Dios ordenó a Moisés golpear la roca, Éxodo 17:6, simbolizando cómo Cristo sería golpeado una vez por nuestros pecados. La segunda vez, Moisés debía solo hablar a la roca, representando cómo después del sacrificio de Cristo, solo necesitamos invocar su nombre para recibir los beneficios de su gracia. Al golpear la roca 2 veces, Moisés distorsionó esta importante tipología cristológica, simbolizando erróneamente que Cristo necesitaría ser sacrificado más de una vez. La muerte de Moisés, final misterioso. La muerte de Moisés está rodeada de misterio. Y murió allí Moisés siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Deuteronomio 34, 5-6. ¿Por qué Dios mismo enterró a Moisés en un lugar desconocido? Algunos sugieren que fue para evitar la idolatría que podría surgir alrededor de su tumba. Un aspecto aún más intrigante aparece en el libro de Judas. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Judas 1:9. Esta enigmática referencia sugiere que hubo una disputa espiritual por el cuerpo de Moisés, cuyo propósito completo sigue siendo un misterio. Algunos teólogos lo relacionan con la posterior aparición de Moisés junto a Elías en la transfiguración de Jesús. El legado del Éxodo, ecos a través del tiempo. El Éxodo no es simplemente un acontecimiento histórico del pasado. Sus temas y simbolismos continúan resonando a través de la historia bíblica y más allá. El tema de la liberación se convierte en un motivo recurrente, alcanzando su clímax en Jesús liberando a la humanidad del pecado. La Pascua encuentra su cumplimiento en la Pascua cristiana, de la crucifixión y resurrección. El maná prefigura a Jesús como el pan de vida. El tabernáculo anticipa la encarnación de Cristo, quien habitó, literalmente, tabernaculizó, entre nosotros. Juan 1:14. Incluso en nuestra cultura moderna, el Éxodo sigue inspirando movimientos de libertad y justicia social. La historia de un pueblo oprimido encontrando liberación divina ha dado esperanza a muchas generaciones de personas que luchan por la libertad. Los secretos del Éxodo nos revelan mucho más que una antigua historia de liberación. Nos muestran un plan divino meticulosamente elaborado, donde cada detalle tiene significado y propósito. A través de este extraordinario relato, vemos la fidelidad de Dios a sus promesas, su poder sobre toda falsa deidad, y su compromiso con la libertad y dignidad humanas. El Éxodo nos recuerda que, como dice el profeta Isaías, las cosas primeras he aquí vinieron, y yo anuncio cosas nuevas.
Antes que salgan a luz, yo os las haré notorias. Isaías 42:9. En cada generación, los secretos del Éxodo continúan revelándose a aquellos que buscan con sinceridad, recordándonos que nuestras propias historias de cautiverio y liberación forman parte de un plan divino mucho mayor. Si te gustaron los misterios del Éxodo, suscríbete y ve a mi canal para más.